Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. Dios te bendiga en este día. Bienvenido seas ya a nuestro devocional de Palabra Fiel. Así que estamos comenzando ya. Donde quiera que te encuentres, te saludamos esperando que estés muy bendecido. Así que todo es por la oración y por la voluntad de nuestro Dios. La oración puede cambiar las cosas. Nuestra oración a Dios. La oración es algo, hermanos, que nunca debe dejar de hacer. La oración es algo que siempre debe estar ahí, porque siempre lo vamos a necesitar. Personas que por mucho tiempo se olvidaron de Dios, pero cuando vino el momento más difícil de su vida, tuvieron que recordar que lo que podían hacer es la oración. Ya no les quedaba más que la oración. Clamaron a Dios. Dejaron de orar por mucho tiempo, dejaron de servir a Dios, dejaron de congregarse. Pero cuando Dios hace que las personas toquen fondo, esas personas saben que lo único que puede ayudarles es la oración a Dios. Ojalá que tú y que yo podamos reconocer la importancia de la oración en todo tiempo y que no esperemos a que vengan los días difíciles, a que vengan los accidentes, a que no esperemos a que venga el desempleo, la crisis, la escasez, los problemas en el matrimonio, en la familia, la enfermedad, para poder orar de nuevo. Vivimos en un tiempo donde la oración tiene que ser nuestro alimento diario, nuestra actividad principal del día, nuestra prioridad del día. La oración puede cambiar las cosas. El apóstol Pablo dijo a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 16 y 18: Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar, da gracias en todo. Indudablemente el tema de la oración, el Señor lo recomienda y lo exhorta, lo anima a hacer, nos impulsa a hacerlo en toda la Escritura. El hablar, el clamar a Dios. Miramos pasajes, miramos personajes, miramos historias de la Biblia, miramos eventos de la palabra de Dios, y todos tenían que ver con la oración, todos tenían que ver con el platicar de Dios, con Dios, cosas que fueron resueltas, asuntos que cambiaron, las situaciones cambiaron en la vida de personajes como José. El Señor lo ayudó a través de la oración. Nehemías, la oración, el ayuno, cambió las circunstancias, cambió la situación de una destrucción devastadora, de una situación humillante y de oprobio que vivía el remanente que había quedado de la cautividad en Jerusalén, los muros destruidos y sus puertas consumidas por el fuego. Esa situación cambió porque alguien comenzó a orar y ayunar y a clamar al Dios de los cielos. Nehemías orando al Señor. Daniel orando 3 veces al día, cambiando la situación, las circunstancias, y la oración fue un impacto para el rey Darío. Entendemos, hermanos, muchas de las veces lo tomamos como algo que es insignificante y a veces lo pasamos por alto. Por muchos días pasa el día y los cristianos no oran, no tienen tiempo con Dios. Pero cuando entendamos que la oración puede cambiar las circunstancias, cuando entendamos que la oración puede cerrar la boca de los leones, puede restaurar los muros, cuando entendamos que la oración puede cambiar las circunstancias, como lo hizo con José,
la oración con el apóstol Pablo, la oración con Pablo y Silas, la oración con Pedro en la cárcel y la iglesia orando sin cesar por él. Las cadenas se rompen, las puertas se abren. La oración hay mucho que puede hacer y quiere hacer por ti y por mí. Sin embargo, no lo estamos tomando en cuenta como deberíamos de hacerlo. Sabemos que no son nuestras palabras, que es el poder de Dios y su voluntad perfecta la que se mueve en nuestras circunstancias, pero indudablemente la oración, el clamor que llega hasta los oídos de nuestro Dios, cuyo rostro está inclinado a nuestras oraciones, por supuesto que influyen e impactan los cielos, y es algo que tenemos que seguir haciendo. La oración no es algo que pase de moda. La oración es algo que necesitamos cada día, aún más que el aire, aún más que el agua, aún más que el alimento. La oración, la Biblia nos enseña que es lo que más necesitamos para poder salir adelante. El apóstol Pablo lo recomendaba porque era un hombre de oración y les decía a los hermanos, a las iglesias: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, siempre orando agradecido por lo que Dios ha hecho, siempre orando sin quejarse, siempre orando agradecido por lo que Dios ha realizado. En los Filipenses 1:9 al 11, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El apóstol Pablo oraba para que la iglesia fuera llena del conocimiento, para que fuera llena de la sabiduría, del discernimiento, para aprobar lo mejor en sus vidas, hermanos. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre. El apóstol Pablo era alguien que siempre oraba y nos deja ese ejemplo, hermanos. Ojalá que tú y yo seamos personas que digan: mi papá, mi mamá, mis hermanos, este joven siempre oraba. Eso fue lo que marcó la diferencia. Siempre oraba. Cuando no se sabía qué hacer, se oraba. Cuando no había, se oraba. Cuando se recibía, se oraba para dar gracias. En todo tiempo oraba. Que ese sea nuestro anhelo. Cooperar con la oración con otros. El apóstol Pablo dice: cooperando también vosotros a vuestro favor con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El apóstol Pablo y la palabra de Dios nos enseña, nos animan a que la oración es un aspecto importante, es un perfil, es un estilo de vida, es parte de nuestra vida cristiana. Cuando el cristiano entienda que la oración es parte de su vida, de su nueva vida en Cristo, las cosas cambiarán de acuerdo y siempre esperando y lo que Dios quiere hacer en su voluntad. En Marcos 11:24 dice la palabra de Dios: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, porque hay muchos que piden a Dios, que piden, pero no le piden orando. Todo lo que pidieres orando, ¿sí? Lo que anhelas, lo que deseas, pero hazlo orando. A veces anhelamos y queremos y deseamos un montón de cosas, pero no lo hacemos orando, no lo hacemos bajo la oración, bajo la esperanza, la confianza que hay en nuestro Dios por lo que Él puede realizar. La Biblia dice en Hechos 2:42, aún bajo circunstancias difíciles, dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Si hay algo en el cual tenemos que perseverar en este tiempo, es en la oración. El Señor abre puertas a través de la oración que podemos levantar al Señor en este tiempo, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios así: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, dice Jeremías 29:12, ¿verdad? Orando, viniendo al Señor en oración. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró al Señor? Que usted pidió eso que está Antonella en oración. ¿Lo has pedido en oración?
Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Tenemos que recordar que cuando oramos, el Señor está en medio de nosotros. El Señor está en medio de nosotros. Sí. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No importa lo que estés pasando, no importa cuál sea tu circunstancia, pero no puedes dejar de orar. No puedes dejar de orar. Sí, ese es el mensaje. No puedes dejar de orar. No dejes de orar. No dejes de orar. Aunque ya te esté yendo bien, no dejes de orar. Aunque ya te hayas conseguido lo que estabas pidiendo, no dejes de orar. Aunque ya tengas ese trabajo que tanto pedías, no dejes de orar. Aunque ya tengas ese carro, ese auto, no dejes de orar. Aunque ya tengas esa salud, no dejes de orar. Sea lo que sea, no dejes de orar. Ese es nuestro consejo, nuestro devocional en este día. Que Dios te bendiga grandemente y ojalá que haya sido de bendición. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.